a Evo Morales, otro líder de la región. Ayer teníamos la suerte de hablar con Rafael Correa y la verdad que nos gusta esto de poder hoy presentar a Evo Morales, que está en nuestro país. Está refugiado en nuestro país, Evo Morales, recordemos, después del golpe de Estado en Bolivia. Así que es un placer saludarlo y más desde un canal cooperativo. ¿Cómo está, Evo? Muchas gracias, un saludo a ustedes y como también a los amables oyentes de esta radio cooperativa. Bueno, sé que a usted le interesa mucho el tema medios de comunicación y que en su país incluso ha hecho lo posible por darle más fuerza a los medios comunitarios y entiende muy bien la importancia de las voces alternativas. Nuestra gestión creamos como 150 medios de comunicación comunitaria que estaba a cargo del movimiento campesino indígena originaria, sectores sociales como mineros, como juntas vecinales, a todos los sectores transportistas, pero después del golpe intervinieron los golpistas, se daron casi unos 80, 90 radios, muy pocos están en funcionamiento, y la región del trópico de Chabama tiene una emisora que nosotros con nuestros aportes sindicales creamos antes de llegar al gobierno, aunque desde el gobierno hemos fortalecido, sigue vigente gracias a la participación y el aporte sindical para sostener nuestra radio como es Causa Chuncoca. Yo sigo convencido, el pueblo necesita como un medio de comunicación, pero para mí la comunicación debe ser más efectiva, más afectiva, hasta emotiva, pero fundamentalmente una comunicación orientadora, liberadora y revolucionaria. Un medio de comunicación al servicio de los más humildes, un medio de comunicación que permita la liberación de los pueblos, si hablamos de nuestra región, así como de la patria grande. Qué importante lo que dice Evo y qué grave esa denuncia que está haciendo del cierre de 80 emisoras allí en su país, y por supuesto que le voy a preguntar por su país y por cómo se está viviendo esta situación de pandemia. Usted ha sido muy crítico desde las redes sociales, sé que sigue con mucha atención todo lo que ocurre en Bolivia, enseguida vamos a hablar también del proceso de elecciones, pero cuénteme, ¿cómo lo ve usted? Hay graves denuncias acerca de represión, de violaciones a los derechos humanos durante la pandemia e incluso de desatención desde lo sanitario. Es un golpe de Estado. Personalmente he sido sorprendido por el golpe de Estado, porque hemos derrotado por lo menos 3 golpes de Estado en nuestra gestión. Y dijimos con el compañero Álvaro, vicepresidente, hay que aguantar unos 2 o 3 semanas, otra vez vamos a derrotar el golpe de Estado, pero cuando la policía se amotina, participa en el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas piden mi renuncia, ahí sí, no había cómo resistir. Y nuevamente quiero decir a la población, a los amantes oyentes, estaba previsto el día 11, porque el día 10... para evitar hecho de sangre renuncié, porque el 11 estaba previsto una gran concentración de compañeros mineros de todos los sectores para retomar la Plaza Murillo. Hubieran hecho, pero con policía amotinada, Fuerzas Armadas, también se sumó al golpe de Estado. A eso sí no hubieran dominado, hubieran tenido una masacre. Yo dije, no quiero ver muertos, abada a mis compañeros, prefiero renunciar. Además, evitar quemas de casas de diputados, de gobernadores, de familiares. No quiero eso. Justamente por eso renuncié. Se consuma el golpe de Estado, pero a partir de ese momento empieza una persecución total en la parte política, tanta masacre, y con frente activa, debo decir, en mi gestión, hasta ese momento apenas 2 muertos, no pero con bala, sino entre civiles se agarraron en Montero, Santa Cruz, duelo mucho, y yo siempre hablaba con los comandantes, tanto de la policía como también de las Fuerzas Armadas.
no se puede usar bala contra el pueblo. El pueblo no es enemigo de ustedes. Es un inmenso gusto para nosotros ponernos pensar, en contacto a esta hora con el presidente de Bolivia, el derecho a la vida Evo está Morales. por encima de cualquier derecho. Claro. Entonces, por eso denunciamos. Sin embargo, masacre, hasta ahora tiene 35 muertos a bala, ¿no? Claro, hay que entender que es dictadura, y estamos en esa pelea, y no sé, creo 60 detenidos injustamente, algunos sin salvoconducto, como compañeros que están en la Embajada de México. Felizmente el pueblo acompaña, y ya ha empezado con las políticas de privatización. Antes de la pandemia, y después ya empezaron a destrozar la economía. Mira, imagínense, para acudieron pagar sueldo al Fondo Monetario Internacional. Qué dolor, Evo Morales, después de tantos años que estuvo usted con una política tan clara con respecto a ese tema, ¿no? En diciembre del año pasado, un crédito de 280 millones de bolivianos de crédito interno para pagar sueldos de aguinaldos. Casi en 14 años nunca nos hemos prestado del Banco Central, de las Reservas Internacionales, ni un peso para pagar sueldos de aguinaldos. Para nada. Ahora tratan de echar la culpa a la pandemia por la crisis económica, ¿no? Estoy informando de diciembre. Hasta ahora tienen un crédito de 4.000 millones de dólares. Entre ellos del Fondo Monetario Internacional. Nosotros, cuando llegamos al gobierno 2005-2006, la deuda externa era por lo menos del 55% con relación al PIB. Negociamos con BID, con Japón, con España, la convención, no han entendido, nos han condonado y bajamos a unos 15% de deuda externa con relación al PIB. Ajá. ¿Cuánto era el PIB 2005? Sí. 9.000, un poquito más de 9.000 millones de dólares. En enero del año pasado, ¿cuánto dejamos del PIB? 41.800 millones de dólares. Que no se atrevan, digamos, a hacer. ¿Y con cuánta deuda, externa? 25% de deuda externa con relación al PIB. Ya sea BID, CAF, no nos recomienda que la deuda externa no puede pasar el 50% con relación al PIB, Producto Interno Bruto. Y Bien. ahora, en 6 meses, llegaron a 36% ya, 4.000 millones de dólares de deuda externa. Lo peor, como ustedes decían hace un momento, no prestarse del Fondo Monetario Internacional. Ellos tienen una política, la política evidentemente es como privatizar. Aquí algo raro, el 19 de abril de este año, el ministro Parada de Economía dijo, el fondo no nos condiciona nada. Y la semana pasada, creo el día martes, ya dice en la prensa, primer condicionamiento al tipo de cambio. Segundo, quiere el estado mínimo. No hay inversión social. Además de eso, como siempre manejan la flexibilización laboral, que es el estilo de los trabajadores. La receta de siempre del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lo vimos aquí en Argentina hace muy poco, Evo. La verdad que todos miramos con gran admiración en Latinoamérica el proceso que llevó adelante durante su gobierno, Evo, usted lo estaba repasando, en donde estatizó los recursos naturales, ¿no? Y justamente ha demostrado que el Estado dio de baja este discurso que tiene el neoliberalismo siempre, ¿no? Que el Estado no es eficiente. Usted demostró que el Estado puede ser eficiente administrando los recursos naturales, incrementó de esa manera los fondos disponibles para asistencia social y para que su pueblo pudiera crecer y fuera un poco más equitativo después de muchos años de atraso. Incluso durante muchos años Bolivia fue el país que más creció en la región, ¿no? Y me está diciendo que hay un proceso ahora contrario, ya lo repasó usted en cuanto al endeudamiento, pero también en cuanto a lo que usted había estatizado, ¿hay una tendencia privatizadora? Totalmente. De manera intencional les paralizó todas las obras que estaban en construcción. Ajá. Especialmente las industrias del Estado, como litio, como la petroquímica.
las empresas públicas que están funcionando. La planta de Ugria nos ha costado $800 millones, estamos exportando a Brasil, todo paralizado y por tanto no hay divisas. ¿Cuál es la diferencia entre una industria privada y una industria pública? Ambos pagan impuestos, pero una empresa privada, sus utilidades es para el privado, está respetado por Constitución en Bolivia. Mientras que una empresa pública estatal, las utilidades es del pueblo. Y con eso pagamos rentas, bonos, por eso hemos reducido la pobreza, las desigualdades, inversión social. Ahora no están generando, paralizar todas las empresas. Entonces, ese Estado no va a sobrevivir, pero algo, un poco pasando al tema de pandemia. Sí. En Bolivia antes los neoliberales pedían mercado, mercado, mercado. Ahora parece chistoso. Los neoliberales dicen Estado, Estado, Estado. Claro. El Estado que banque las pérdidas, digamos. Así es. Entonces, es para la reflexión y también eso nos sirve de experiencia. Ahora está peor la situación económica del país porque Bolivia lamentablemente tiene en este momento 2 pandemias contra la vida y 2 pandemias contra la economía. ¿Y cómo me explico? Coronavirus nos acaba con la vida, pero en un estado de facto la dictadura nos mata de hambre. ¡Qué coincidencia! No hay presencia del Estado para atender a las familias que viven del día a día. No pueden soportar cuarentena. Claro. ¿Dónde está la presencia del Estado? ¿No? Segundo, en la parte económica, claro, con cuarentena se paraliza el aparato productivo, obligado para defender la vida. Pero un gobierno de facto, con corrupción, con nepotismo y con políticas neoliberales, paraliza el aparato productivo. Me duele ver cómo está mi querida Bolivia, duele mucho. La semana pasada me comuniqué con compañeros dirigentes del Salar de Uyuni. Pregunto, ¿cómo está la industria de cloruro de potasio? Paralizada desde diciembre y no está operando, por tanto no está fabricando cloruro de potasio. ¿Cómo está la primera industria que tenemos que inaugurar este año? De carbonato de litio, la gran industria, para producir 15.000 toneladas de carbonato de litio. Primera industria nuestra, del Estado, con nuestra plata, no sin crédito internacional, paralizado. Solo hay algunos que están cuidando, abandonados. ¿Cómo están las piscinas? Abandonados. Entonces, lo que mencionas, ahora vamos a entregar a Tesla de Estados Unidos. Entregar a Estados Unidos. Yo quiero ser muy sincero. Quién sabe, he sido muy atrevido. Con Álvaro, nuestro vicepresidente, yo decía, hermano, tenemos que industrializar el litio, que es futuro energético, pero sin Estados Unidos. Ajá. Ese no me perdonaron, por eso decía en algún momento, es un golpe también al litio, al margen, un golpe al modelo económico. Está así de nuestra actividad de Bolivia y tenemos mucha esperanza y de pronto volver, de pronto retornar con nuestro proceso de cambio. Y esta semana, 2 semanas un poco negociando desde acá, a ver cómo garantizar las elecciones. Las elecciones que van a ser el próximo 6 de septiembre, Evo, yo le quería preguntar, en este contexto que usted viene denunciando de persecución a la oposición, justamente, en estos días fue escandaloso porque miramos el racismo en Estados Unidos, pero en Bolivia es muy grave lo que está pasando. Un ministro, como es el ministro de Minería, salió a desvincularse de su movimiento, diciendo que él tiene ojos claros y pelo claro y por eso no tiene nada que ver. Digo, lo apartaron de su cargo, ¿no? Pero digo, es escandaloso también la persecución, la discriminación. ¿Cómo cree usted que será la campaña? Vuelve el racismo hasta el fascismo, lamentablemente. Un poco estaba repasando nuestra historia. El año 1964 había un golpe de Estado
a la llamada de Menéndez por un militante mismo de ellos. Después han proscrito a Menéndez, recién llegó 85, más de 20 años. Ha vuelto la democracia. Sin embargo, la gran ventaja es intentaron proscribir al MAS como el 64, 65, 66, y yo desde México dije, a ver, primero hay que cerrar filas en torno a nuestro voto duro, nuestros movimientos sociales. Y ahí quiero decirle que nuestros compañeros ya se han juntado, aunque asustados, con temerosos dirigentes que cambió el celular, persecución, entiendo perfectamente. Después, la segunda semana después del golpe, hubo una encuesta. Yo dije, yo no soy el candidato, que haya nuevas elecciones. Y en la encuesta el MAS seguía primero. Ese me valentonó. Aquí no hay proscripción del MAS. Ya otra vez desde México todavía, organizando, sí, fortaleciendo, palanquicando, y ahora es más tarde primero. Y la derecha no quiere que haya elecciones. Sabe, quiero que sepa la población. El plan o la línea política norteamericana para Bolivia es suspender elecciones de manera indefinida. Segundo, cerrar la asamblea. Y tercero, poner en vigencia mediante un decreto ley la Constitución de 1994. La República volver al Estado colonial. Exclusión, no había inclusión. Y además de eso, en ese tiempo, proscribir al MAS. Es un plan. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Hay que negociar con el Tribunal Supremo Electoral. Entonces negociamos y acordamos, ahora las elecciones están garantizadas para el 6 de septiembre. Espero que no haya otro, así como coronavirus, así como cualquier cosa invente para suspender las elecciones. Esperemos que no, esperemos que no. ¿Le parece, Evo Morales, que la región, que los líderes de la región están firmes como para poder denunciar que hubiera alguna otra jugada para sacar al MAS del camino electoral? Porque después de que ocurrió el golpe de Estado, mucho tiempo después, vino la confirmación de que no hubo fraude en las elecciones de Bolivia, ¿no? Ya era tarde, porque usted ya estaba exiliado, porque ya teníamos al gobierno de facto funcionando, y quizás en ese momento faltó más solidez, me parece a mí, de la región, defendiendo lo que había sido un proceso electoral en donde los bolivianos habían elegido nuevamente presidente. ¿Le parece que la región está sólida o que falta que se organicen mejor los organismos para poder denunciar este tipo de situaciones y vulneraciones, en definitiva, al voto de la ciudadanía? Primero, no hubo fraude. Es imposible yo decir, ayúdenme a ganar las elecciones con fraude. ¿Cómo? Yo vengo de las familias muy humildes y los valores vienen de las comunidades indígenas, campesinas, originales del altiplano boliviano. Mis madres me enseñaron no robar, no mentir, ni ser flojo. Yo tengo grabado en mi mente. Es imposible que digan que hagamos fraude para que ganen, para nada. Pero en este momento se hace falta un ASUR fuerte. Yo me acuerdo en el primer golpe que enfrenté, el año 2008. ¿No? Tomaron los de la derecha los ductos de exportación de gas hacia Brasil, cortaron, tomaron algunas unidades policiales en Santa Cruz, no han podido tomar unidades militares, querían dividir después a Bolivia la llamada media luna entre Tarija, Santiago y Benipano, no pudieron. Es decir, y cuando empezó el golpe de Estado en el 2008, ha habido una reunión de emergencia de UNASUR en La Moneda, Santiago, Chile. Empezaron a ayudar a Chávez, no sé si Ernesto o Cristina, Correa, todos una reunión, sí. Informamos, no aceptamos golpe. Era otro momento, ¿no? Claramente. Totalmente, y ahora se hace mucha falta UNASUR.
no solamente por temas políticos, sino también por temas así como para enfrentar conjuntamente la pandemia. Claro. Evo, me queda poco tiempo, pero quiero hacerle dos preguntas claves que le venimos haciendo a los referentes que estamos escuchando de Latinoamérica. ¿Cómo cree usted que debe ser la salida? Porque lo que está cuestionando esta pandemia, lo que puso en evidencia la pandemia, es, si se quiere, el fracaso del sistema neoliberal y la gran inequidad que existe en toda nuestra región. ¿Cómo se supone que deberíamos organizarnos cuando esto termine? Con coronavirus el mundo ha empezado a cambiar. Falta saber si es una guerra económica o es una guerra biológica. Casi estoy convencido que es una guerra biológica. Hace tiempo, bueno, hace 2 o 3 años atrás yo leí por ahí un mensaje justamente del Fondo Monetario Internacional y que decía: en la política del nuevo orden mundial hay que planificar la reducción a la población innecesaria. Yo me metí a la cabeza. Decía, las personas de tercera edad es una carga del Estado y del sector privado. Entonces, ahora este coronavirus ataca más a personas de tercera edad, discapacitadas, especialmente a la gente humilde, pobre. Estamos viendo en Estados Unidos, mira, sobre la pandemia, la discriminación, el racismo. El pueblo norteamericano levantado. Entonces, ¿hasta cuándo durará esta pandemia? ¿Hasta cuándo haya vacuna, cura, prevención? Entonces, ya hay que estar preparados que vamos a vivir con coronavirus. Por tanto, hay que empezar a cambiar políticas. Que la salud no puede seguir siendo un negocio privado. Es un servicio público, un derecho humano, porque la vida no puede ser una mercancía. ¿Qué quiero decir? Que es importante poco a poco estatizar las clínicas privadas, tomando en cuenta la capacidad económica de Estados, evidentemente, pero fundamentalmente las industrias de medicamentos, la investigación científica sobre salud, sobre medicina, no pueden ser privatizadas. Debe estar en manos del Estado o en manos, por lo menos, de la Organización Mundial de Salud. Ese debe cambiar. Evidentemente, los estatutos constitutivos de Naciones Unidas dice salud es un derecho humano, porque lo que nunca hay que ratificar en los próximos debates de las Naciones Unidas, septiembre de este año, que salud sea un derecho humano para todo el mundo. A partir de ese momento cambiar las formas de atención a la vida, porque la vida, repito nuevamente, no puede ser una mercancía. Muchas gracias por ese contacto en cualquier momento. Bien, Evo, cierro. ¿Cómo está en Argentina? ¿Cómo está hoy en Argentina? ¿Y cómo cómo imagina su regreso a Bolivia? Bueno, yo siento que soy el primer disciplinado en temas de cuarentena. Ni medio paso de la casa. Aquí me hacían algunas reuniones con algunos ministros, algunas visitas. Grabamos bastante para libros, por lo menos unos 3 libros se va a editar de toda la historia, parte de la biografía de Evo. Y como hoy día son, 10, 11 semanas de cuarentena. Y un poco planificando, mucho dependerá de la situación legal, mi situación personal. Los procesos que me hacen son totalmente injustos, además de eso, inconstitucionales, porque a un expresidente responde juicio de responsabilidades, y no es juicio ordinario. Eso está en manos de la justicia boliviana. Y segundo, lo más cierto es que ganamos las elecciones, estaré allá, justamente para incorporarme, por ahora para organizar, para orientar, para compartir mi experiencia de la lucha sindical, pero también de gestión pública. Eso depende de las elecciones y de la parte legal. Bien, bien. Evo Morales, le agradecemos nuevamente, le mandamos un saludo desde el canal cooperativo de Santa Rosa La Pampa. Muy gentil por recibirnos.
Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Estamos escuchando a Evo Morales, interesante escucharlo contando lo que fue la verdadera revolución en Bolivia. Durante años fue el país con mayor crecimiento. Claro, venían de un lugar de mucho atraso, de mucha inequidad, y recuperar los recursos naturales para su país, estatizar los recursos naturales, supuso, bueno, un aumento en el caudal de los fondos para asistir a la población más vulnerable. Faltaba un montón, tenía pensado Evo Morales junto a su gobierno ir por la industrialización en esta nueva fase, pero lo que ya sabemos, el golpe de Estado y ahora las elecciones que se van a desarrollar el próximo 6 de septiembre, en donde Lucho Arce es el candidato del MAS, un tema que vamos a seguir de cerca. Hacemos una pausa, tenemos más información para compartir con ustedes, ya venimos.